Iglesia Alcance Familiar. Hoy te quiero hablar, primero la semana pasada estuvimos hablando acerca de permanencia, no sé si te acuerdas, te hablé acerca de permanecer, te hablaba acerca de que en la Biblia dice que Jesús es la vid, es decir, el arbusto, ¿verdad? El arbolito de la uva, la vid es el tronco, la base, luego decía que nosotros somos los pámpanos, es decir, las ramitas que salen del tronco principal, y luego que los pámpanos o nosotros deberíamos de dar fruto, y el fruto es la uva, ¿verdad? Dios nos compara al arbusto o al arbolito de la uva. De eso te hablé la semana pasada, que teníamos que permanecer unidos, porque si tú arrancas una varita, ¿verdad? O una rama del tronco, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Entonces debemos de permanecer unidos para no morir, ¿ok? Y te hablaba acerca de permanecer unidos a Dios y de permanecer en su casa, en la iglesia en la que Dios te ha plantado, ¿verdad? Y que si decidías hacer un compromiso con Dios y con tu iglesia, y que es tu casa, ¿verdad? Porque, familia, desafortunadamente vivimos en un mundo en el cual nadie quiere comprometerse a nada. Esa es la realidad de las nuevas generaciones. Los jóvenes no se quieren comprometer, no se comprometen con la escuela. Tanto es así que está comprobado, ¿verdad?, por estadísticas, que si entran 100 jóvenes a estudiar una carrera, ni siquiera 10 terminan la carrera. No hay compromiso. No hay compromiso. Actualmente los matrimonios jóvenes no quieren casarse. Mejor vivimos en unión libre. ¿Por qué tenemos que casarnos? Porque lo dice en la Biblia. Porque el Señor nos manda que hagamos las cosas con seriedad, con compromiso, pero en la actualidad las generaciones dicen, no, pues mejor vivimos así, total, si no nos llevamos, nos separamos, ¿verdad? Ni siquiera quieren comprometerse a tener hijos. Es más fácil tener a lo mejor un perrito, ¿verdad? Y desafortunadamente si el perrito les causa demasiado problema, lo abandonan. Esa es la sociedad en la que vivimos actualmente, familia. La gente no permanece porque no hay un compromiso. Y hoy te quiero hablar acerca de la obediencia. El segundo paso después de decidir permanecer es la obediencia. Debemos de comprometernos, de ser personas de valor, que nuestra palabra valga. Yo no sé tú, pero a mí me enseñaron desde chico que mi palabra valía. Yo la verdad es que antes de comprometerme o de hablar, de que salga una palabra de mi boca, yo lo pienso mucho. Porque si yo quedo contigo en un lugar a una hora o me comprometo a hacer algo, yo lo cumplo. Porque a mí me enseñaron en mi casa que la palabra valía. O sea, que nada de que diga ahorita y al ratito no. Y luego cuando empecé a leer la Biblia, ¿verdad?, me encontré con una parte que decía que tú sí sea sí y que tú no sea no. Es decir, lo que dices, lo cumples. Y mira que me ha pasado con mis hijas. Si yo les digo, las voy a llevar al cine, ¿verdad? Oye, papá, vamos a ir al cine. No, papá, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hay que comprometerse, pero es que están chamaquitas, no importa. Hay que enseñarles que lo que uno dice lo tiene que sostener. Porque en la actualidad, familia, está bien devaluada la palabra. La gente puede decirte algo hoy y no cumplirlo mañana y con la mano en la cintura. Pero bueno, regresando al tema, te decía, ya, pastor, la semana pasada hice un compromiso de permanecer. Hice un compromiso de que esta va a ser mi casa. Hice un compromiso de que voy a permanecer unido a Dios. De que voy a estar ahí al pie del cañón, ¿verdad? Como dicen. ¿Cuál es el paso a seguir? Ya decidí permanecer. ¿Cuál es el paso a seguir? Te reitero, la obediencia. Ese es el nombre del segundo escalón, del segundo peldaño. La obediencia. Porque, ¿sabes, familia? Dios es un caballero. Dios nos da la opción de obedecerle o no obedecerle. Dios, si hubiera querido, hubiera creado robots, ¿verdad?, programados, y todos lo obedeceríamos. Pero Dios nos da la libertad, nos da ese libre albedrío. Dios es un caballero y Dios quiere entrar en tu vida, en tu casa, en tus finanzas, en tus hijos, en tus padres, hasta donde tú lo dejes entrar.
porque la vida cristiana es una vida integral, tiene que abarcar todos los ámbitos de nuestra vida, pero Él es un caballero. Dios dice, bueno, si tú no me invitas, si tú no quieres, adelante. Adelante. Yo como pastor, igual hay gente que se acerca a mí, me pide consejo, yo le doy un consejo, ¿verdad? Le doy una guianza en base a lo que dice la Biblia, pero si lo quieren cumplir o si no lo quieren cumplir, yo no puedo hacer nada. Si Dios no nos obliga, ¿cuánto más yo como pastor, verdad? O sea, realmente el Señor nos da la opción de obedecerle o de no obedecerle, de hacer lo que Él nos pida o no hacerlo. Tú eliges lo que quieras, pero hay consecuencias. Eso es un hecho. ¿Tú puedes elegir hoy robar un banco? Sí, pero va a haber una consecuencia. ¿Tú puedes elegir hoy compartirle a un familiar, hablarle de Cristo? Sí, y va a haber una consecuencia, ¿verdad? Que esa persona se va a acercar a Dios, va a conocer a Cristo. Pero si tú decides, ¿verdad? Tú decides qué siembras, te decía yo la semana pasada. Tú decides qué quieres sembrar, pero vas a cosechar forzosamente lo que siembras. No hay forma en este mundo de sembrar naranjas y cosechar mangos. Definitivamente lo que sembremos, si yo siembro amor en mis hijas, tarde o temprano tengo que cosechar amor. Si yo siembro amistad en un amigo, tarde o temprano tengo que cosechar amistad. ¿Por qué? Porque es lo que estoy sembrando. Amén. Entonces, esa es la ley de la siembra y la cosecha que también te hablaba la semana pasada, pero te decía, las consecuencias no nos las evitamos. Es que yo decidí secuestrar a una persona. Ok, me voy a la cárcel. Oiga, pastor, ¿y si en la cárcel me arrepiento de corazón? De verdad le digo, Señor, perdóname, lo que hice estuvo bien mal, muy mal, me arrepiento. Dios me va a perdonar, sí. Pero la consecuencia, la sentencia de 5, 10, 15, 20 años, esa la vamos a tener que pagar. Esa consecuencia no la podemos evitar. Son las consecuencias de nuestros actos. Entonces, ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Nada más que tú decidiste forjar tu propio destino, ¿verdad? Tú decidiste hacer las cosas a tu modo y siempre va a haber una consecuencia. Pero te reitero, Dios no nos obliga. Nos da a escoger. En la Biblia, tal cual dice, te doy a escoger. Hijo, aquí está la opción, puedes hacer lo que tú quieras. Deuteronomio 11, del 26 al 28. Dice, mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Estamos claros? Ahí está el Señor que dice, la bendición o la maldición. La bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehová, o sea, lo que Él dice en su Biblia que hagamos, vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. O sea, está bien claro. Nos dice Dios, ahí está la maldición o la bendición. La bendición si me obedeces, si haces lo que dice en la Biblia. La maldición si no me obedeces. Así de fácil es la vida cristiana. Así de fácil la podríamos entender. No, pero pastor, ahí dice que si voy tras dioses ajenos. Bueno, es que, a ver, está hablando de idolatría. Pero déjame decirte que la idolatría no tiene que ver al 100% con tener un ídolo en mi casa. Yo hace muchos años tenía un San Judas Tadeo en mi casa, ¿verdad? Y en la guantera del coche traía otro, y en la cartera una imagen. Esos son unos ídolos. Pero la idolatría también tiene que ver con lo que ponemos por encima de Dios. Cualquier cosa que ponemos por encima de Dios, que le damos más importancia que a Dios. Eso es un Dios ajeno, sí. Si hay algo que me interesa y que me importa más que Dios, sí, y pongo a Dios en segundo lugar, eso es un ídolo, ¿ok? Entonces, pero regresando al 26 y 27, así Dios nos dice, oye, mi hijo, te lo voy a traducir al español pachuqueño. ¿Quieres ser bendecido? Obedece lo que dice mi palabra. ¿Quieres ser maldecido? No hagas lo que dice mi palabra. Así de sencillo, familia. Ahí está la clave de la vida cristiana. Tú vas a decidir si quieres ser bendecido o maldecido, si quieres tener bendición o maldición y acarrear a tu casa y a tu vida maldición o bendición.
Ahí está. Este va a ser el resultado o la consecuencia de la decisión que tú y yo tomemos para nuestras vidas. Y sabes que tal vez pensarás, pues ¿quién está tan tonto como para no escoger la bendición? ¿Verdad? Si yo pregunto a alguien quiere la maldición, ¿cuántos me levantan la mano? Pues ningún. La maldición, hermano, la maldición, hermano, no. También está medio dormido el hermano, pero despiértate, hermanito. ¿Quién va a querer la maldición? Nadie. Todos queremos bendición. Nos suena lógico. Yo no quiero que haya maldición en mi casa, en mis hijas, en mi matrimonio, con mi esposa, con mi trabajo. No. Pero la realidad es que muchos de nosotros a veces tomamos la decisión incorrecta. A veces decidimos mal, ¿verdad? Me platicaba un amigo hace como un año, 2 años, de una persona que tenía un hijo como de 20 años, según recuerdo, ¿verdad? Y el muchacho andaba de fiesta en el coche. Iba con el primo y con 2 muchachitas y chocaron. Y el accidente pues fue grave, ¿verdad? El muchacho fue al hospital. Me decía mi amigo que el papá tuvo que vender hasta su casa, su patrimonio, para pagar la cuenta hospitalaria, y al final el muchacho acabó muriendo. Al final el muchacho no se salvó. Y bueno, meses después me decía que murió el primo. Y pasaron los años y han pasado los años y es fecha en la que los papás no logran reponerse, porque ¿quién se va a reponer de la pérdida de un hijo? Qué complicado y qué difícil es. Pero el muchacho tomó la decisión. Nadie lo obligó. Nadie. Uno toma decisiones tontas. Yo durante muchos años, cuando andaba en la fiesta, yo me acuerdo que varias veces tuve la oportunidad de irme con mis amigos a Acapulco. Y yo desde que salía a mi casa, pasaba al Oxxo de la esquina, comprábamos, llenábamos la hielera de cervezas y todo el camino nos íbamos tomando. Y allá me aventaba una semana tomando y luego regresábamos igual o peor. Son tonterías que uno elige hacer. Hace no mucho platicaba mi pastor de un funeral, porque los pastores pues tenemos que ir a los funerales, ¿verdad? A dar una palabra de ánimo, a orar. El año pasado estuvimos en un funeral en Ciudad de México, y pues es parte de nuestro trabajo. Y me platicaba mi pastor que este joven, el joven por el cual era el motivo del funeral, pues había muerto por causas similares, por temas de vicios. Y alguien por ahí en el funeral dijo, es que así lo quiso Dios. Es que a Dios le faltaba un angelito allá arriba. Es que a Dios le faltaba esa florecita en su jardín. Pero familia, eso es una mentira. Eso no es lo que quería Dios. Era un hombre que había ido a la iglesia, que se había congregado, por eso mis pastores estaban en ese funeral. Era un muchacho que tenía toda una vida por delante. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Que se muriera chocando en una motocicleta bien drogado? ¿Cuál era el deseo de Dios? Que ese hombre fuera íntegro, que ese hombre fuera de bendición en su casa, que tuviera hijos, que los hijos fueran alcanzados, hombres de bien, mujeres de bien, gente íntegra, trabajadora, gente que amara a Dios, gente que buscara a Dios. Eso es el deseo de Dios para nosotros. Dice la palabra que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero alguien dijo, es que era la florecita que le faltaba a Dios en su jardín. Es que así Dios lo quiso. No, Dios no quería eso para ese hombre. Dios no quería que se quedara la mamá llorando y el papá llorando, devastados por haber perdido un hijo drogado en una motocicleta. Eso no es cierto, familia. Pero cada quien elige su destino en este mundo, ya sea elegir la bendición o la maldición. Te reitero, la bendición obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, y la maldición es no obedeciendo. Y existen diferentes tipos de obediencia, ¿sí? Hay una que es la obediencia a fuerza.
¿Verdad? Dice mi pastor que la obediencia a medias no es obediencia, sino conveniencia. La obediencia a medias no es obediencia, sino conveniencia. ¿Verdad? Es como cuando yo le digo a mi hija, ahí está Isabela, ¿no? No vengas. Digo, ven, hija. Isabela, ven. Ven, Isabela. Y como no viene, entonces voy, la agarro de los pelos y la traigo, ¿verdad? Esa es una obediencia desafortunada. Esa es una obediencia a la fuerza. Pero sabes, cuando Dios tiene un plan para con nosotros, Dios prefiere que entres al cielo sin una pierna a que no entres. Ese es el plan de Dios, que entres al cielo. La realidad es que esa obediencia, familia, no es obediencia sino conveniencia. O sea, Dios está atrás de nosotros. Hijo, ya que te caiga el 20. Hijo, ya vente para acá. Ya deja esos vicios. Ya deja esa mujer. Ya deja ese pecado sexual. O sea, ya agarra la onda, vente para acá. Pero nosotros estamos necios en la terquedad. En la terquedad. ¿Y sabes qué? Dios te anhela, tú no estás aquí por casualidad. Y no lo digo de dientes para afuera, si estás aquí es porque Dios tiene un plan contigo. Dios te está buscando. Dios quiere hacer algo contigo, con tu casa, con tu familia, con tu descendencia, con la gente que te rodea. Él te anhela, estás en sus planes, pero somos bien tercos, familia. Somos tan tercos que a veces es Dios tan bueno que nos trae a la fuerza. De los pelos, porque te reitero, Dios quiere que entres al cielo. Déjate, familia, flojito y cooperando, dicen por ahí. Sabes, yo hace algunos años, cuando empecé a servir a Dios, vivía yo en Ciudad de México y nos congregábamos allá, y yo estaba como líder de una célula. Te estoy hablando hace como 15 o 17 años. Y se enferma mi papá en ese entonces. A mi papá le da un derrame cerebral, pierde la movilidad de la mitad del cuerpo y pierde el habla. Y yo me enojé con Dios. Yo le dije a Dios, ahora que es cuando más te sirvo, en ese momento, según yo era cuando más le servía, ¿verdad? No sabía lo que me esperaba. Dice, le dije, ahora que es cuando más te sirvo, se enferma mi papá. Y obviamente dejé la célula y dejé de ir a la iglesia casi un año. Dejé de congregarme, de escuchar alabanzas, de orar. Yo no hablaba con Dios, yo no le dirigí la palabra porque estaba yo tontito. Y pasó casi un año y a mí Dios me trajo de regreso de los pelos. A la fuerza, el ejemplo que te puse con Isabel. Pasó más o menos un año, ¿verdad? Y tenía yo un carrito, nos fuimos a vivir a Veracruz, que fue cuando llegamos a nuestra iglesia, y fuimos a emplacarlo. Y ya total me dieron las placas y ya bien contento me fui a mi casa. Y en la tarde llega, como lo emplaqué en casa de mi mamá con su domicilio, llegan y le tocan a la puerta de mamá. Dice, oiga, ¿se encuentra el señor Carlos Arjona? Ah, pues es mi hijo, pero no está. ¿Por qué? ¿En qué puedo servirle? Ah, es que su coche tiene reporte de robo. Y yo ya tenía un año con ese coche. Y yo cuando lo compré lo llevé a revisar y todo el rollo. Y sabes, fue una situación bien complicada, bien difícil, porque únicamente por tener la posesión, pues ya te pueden detener, ¿verdad? Perdí mi coche, perdí mi patrimonio. Todavía me lo llevé a México a buscar al que me lo vendió. Ahí nos fuimos mi hermano y yo como a las 3, 4 de la madrugada de Veracruz a Ciudad de México. Llegué, se lo paré en la puerta de su casa. Total, todo un show, todo un rollo. Perdí dinero, tiempo, el temor de mi esposa. Mi hija tenía 2 meses de nacida, el temor de que me detuvieran. Llegué a México, cuando llegamos a México como a las 5 de la madrugada, entro por Ermita y había un retén. Y además yo le había puesto placas sobrepuestas, me prestó Luis las placas de su coche. Yo no sabía la gravedad de tener unas placas sobrepuestas, porque las placas del coche traían reporte de robo. Entonces le puse las placas y llego a Ermita a las 5 de la mañana y un retén. Y me paran en el retén. Y ya bajo mi vidrio
y se acercan a mí como 3 policías. Ya me dicen, señor, ¿bebió usted alcohol? Le digo, no, soy cristiano. Pero con un temor, bueno, pásele. Pero si me hubieran detenido ahí, directamente al reclusorio Oriente hubiera yo acabado, porque traía la posesión de un vehículo robado. Obviamente sé que cometí ciertos errores, ¿verdad? Ya le pedí perdón a Dios, pero ¿quieres saber dónde estaba yo el siguiente domingo? ¿Quieres saber dónde estaba el domingo a las 12 del día? En la iglesia, alabando a Dios, llorando, quebrantado, porque tenía casi un año de no congregarme. Así que Dios me trajo de los pelos, a la fuerza, y dándole gracias que no me detuvieron, que no acabé en la cárcel. Imagínate, yo en la cárcel en México, mi esposa, mi mamá y mis hijas, mi hija, porque todavía no nacía Jessie, en Veracruz. O sea, la bronca en la que me hubiera metido. Y yo no me lo robé, ¿eh? O sea, de hecho yo lo chequé cuando lo compré. El coche lo reportaron como robado como 2 meses después, y así lo traje todavía un año. Y no solo eso, lo hice de carreras. Y viajaba yo todas las semanas de Cuernavaca a México en el coche. Y hacía como 20 minutos. Varias veces nos paró la policía por exceso de velocidad y jamás me revisaron el coche. Y las placas traían reporte de robo. ¿Quién me cuidó? Pues nomás Dios. Imagínate, yo con mi esposa embarazada y con el coche robado. Pero el domingo estaba yo en la iglesia. ¿Y sabes cuándo me volví a ir? Ya no. Flojito y cooperando, familia. A veces Dios nos va a traer de los pelos, de las greñas. Mejor flojito y cooperando. Otro tipo de obediencia es la obediencia inmediata. Esa es la que a mí me encanta. Esa es la que a mí me gusta. Dice en la palabra en 2 de Timoteo 2, del 1 al 3. Dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y aquí viene la parte que quiero profundizar. Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Esa última parte quiero que tomemos. Como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Qué somos tú y yo? Soldados de Cristo Jesús. Eso somos, según lo que dice aquí la Biblia, lo que dice la palabra. Somos de la armada, somos del batallón, somos soldados. Dice aquí, nos compara con soldados. ¿Qué hace un soldado cuando le dan una indicación? Obedece. A lo mejor tú no has estado en la armada, pero has visto películas, has visto documentales, ¿verdad? ¿Qué hace un soldado? Un elemento de la armada cuando recibe una indicación, en el momento la obedece, no cuestiona a su autoridad. Casi como yo en mi casa, ¿verdad? Yo digo, tráiganme una botella de agua. Empieza por ahí la gata a maullar, el grillo a cantar, ¿verdad? Y ya como media hora después, porque a mis hijas les encanta platicar, entonces ahí van, y se estacionan ahí en el comedor a platicar. Y ya como 20 minutos después escuchas que está la perro, y ahí se les olvidó. No es obediencia inmediata, pero si somos de la armada, si somos soldados de Cristo, deberíamos de obedecer de inmediato. De inmediato, lo que nos manda el Señor, de inmediato. Tengo aquí una ovejita de la cual estoy muy orgulloso, porque ayer fue a Ciudad de México, ¿verdad?, a compartirle a su papá. Y ayer su papá recibió a Cristo. Pero ella decidió actuar de inmediato. Ella decidió actuar en cuanto el Señor le dijo, le abrió caminos. Ella fue corriendo a México. Y no dijo, no, está muy lejos, déjame juntar más dinero. Ayer fue, y ayer su papá recibió a Cristo. Y su papá es salvo. Entonces, hay que obedecer. Obedecer rápido, familia, lo que el Señor nos diga. Esta obediencia aplica en muchos ámbitos. A mí me ha pasado que hace algún tiempo, y ya algunos años, de repente a mi esposa Dios le da palabra. Y le habla de una persona de la iglesia y le dice tal situación. Y pasó un momento, y eso fue, haz de cuenta, un lunes o un martes. Dios le da una palabra y ella me dijo, pues el domingo que lo vea en la iglesia o que la vea en la iglesia le voy a decir. Y yo le dije, no, ¿qué tal si esa persona se va a suicidar hoy?
Tenemos que actuar rápido. Si Dios nos da una indicación es en el momento, rápido. A mí me gusta cumplir las órdenes rápido, a mi familia. A lo mejor no me cuesta tanto trabajo porque soy una persona que me considero disciplinada, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos diferentes formas de ser, pero como yo soy disciplinado, a mí la verdad es que no me cuesta trabajo cumplir una orden. Este mismo pastorado, tenemos 4 años, mi esposa y yo, de ser pastores, 4 años y medio. ¿Y por qué soy pastor? ¿Porque yo quería ser pastor? No. De verdad, mi pastor me dijo, oye hijo, cuando estábamos en Veracruz, le dije, oye Paz, ya nos vamos a ir a vivir, ya lo habíamos platicado con ellos, ya estaban de acuerdo, ya habían, nos habían recomendado, aconsejado, y cuando le dije, ahora sí ya nos vamos, ya estamos en un proceso de un par de meses para irnos, ya nos vamos a ir a vivir. ¿A dónde se van a ir, hijo? A Pachuca. ¿Y qué van a hacer en Pachuca? Dije, pues yo creo que vamos a ir a Cultura de Jesús, porque yo conozco al pastor Héctor Andrade porque ha ido a mi iglesia en Veracruz a predicar. Y me dijo un pastor, no, te vas a ir a abrir una iglesia. Y yo, ¿sabes qué le dije? Sí, lo que tú digas. Yo no quería ser pastor, yo no le pedí ser pastor. Yo no tenía ese anhelo en mi corazón. Esa es una realidad. O sea, y llevamos 4 años y medio de pastores y no sabes la chamba que es y la bronca que es. Ojalá nada más fuera los domingos de venir a predicar. Es toda la semana. Toda la semana, desde la mañana hasta en la noche. Porque hay miles de actividades. Somos una iglesia pequeña. Y consejerías, y pláticas, y charlas, y eventos, y discipulados, intercesión, e ir a orar por unos, por otros. O sea, es una chamba de tiempo completo. Pero cuando me dijeron, ¿te vas a ir a abrir una iglesia? Yo nada más dije, sí. Ni siquiera le pregunté a mi esposa. Ya cuando llegué con mi esposa le dije, oye hija, dice el pastor que vamos a ir a abrir una iglesia. Ah, bueno. Así fue. ¿Me arrepiento? No. Ha sido difícil, muy difícil. Y no me quiero imaginar mientras más crezca la iglesia. Porque dicen que iglesia chica, problemas chicos, iglesia grande, problemas grandes. Pero Dios nos está capacitando y estamos sirviendo a Dios y trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo hacemos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón y con toda nuestra gratitud. Pero así debemos de ser. Y no te pongo el ejemplo para mi vanagloria, para decirte es que yo soy muy bueno, toma mi ejemplo. No, simplemente porque te tengo que dar el ejemplo de mí, que es al que mejor conozco. Así que, familia, es una bendición. Obedece al Señor. Ahí dice en su palabra, te reitero, ahí está la maldición, mi hijo, si no obedeces mi palabra, o ahí está la bendición, si obedeces mi palabra. Tú escógele. Así nos dice el Señor. Tú escógele. Familia, Dios quiere nuestra obediencia para nuestro propio bien. No es para beneficio de Él, ni para beneficio mío como pastor. ¿Sabes? A ti es al que te va a ir bien si lo obedeces. O a ti es al que te va a ir mal si no lo obedeces. O sea, si tú no lo obedeces al pastor, a mí me sigue yendo igual, porque yo sí decidí obedecer. Pero si tú no decides, los beneficiados van a ser ustedes, vas a ser tú. Ahora, ¿qué beneficio voy a tener, pastor? Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos? Todos, todo lo que dice en la Biblia, no solo lo que me gusta o lo que me es fácil, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, y escucha, y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. ¿Te fijas que dice te alcanzarán? O sea, a las bendiciones les van a salir patitas y te van a corretear, te van a alcanzar. Eso dice la palabra, no te lo estoy inventando yo. De verdad te van a alcanzar. Eso dice, ese es el primer beneficio. Te van a corretear, te van a buscar donde estés, ahí van a ir las bendiciones. ¿Crees lo que dice la palabra? Las bendiciones te van a alcanzar si obedeces. Yo he recibido en mi vida cristiana, de verdad, familia, no es para vanagloria, pero un montón de cosas que yo no le he pedido a Dios.
Yo no le he pedido a Dios. Cosas que me han... Y te quiero hablar un poquito, las bendiciones no son precisamente materiales, ¿verdad? Si me preguntas cuál es la mayor bendición, que mis hijas amen a Cristo y mi esposa, que las tres sirvan a Dios, que las tres amen a Dios, que las tres sean íntegras, que mi mamá y mi hermano buscan a Dios, sirven a Dios. Esa es mi principal bendición. Que somos una familia no perfecta, pero que buscamos a Dios, que no tenemos problemas de vicios, de infidelidades, de golpes, de drogas, de alcohol. Eso es lo principal y lo más importante, pero también el Señor te quiere bendecir materialmente. Me han regalado teléfonos, pantallas, viajes. El Señor nos ha regalado viajes, dinero, ha llegado a nuestras manos. El coche que la mayoría de ustedes saben del coche que tenemos allá abajo, es un coche nuevo. Yo no le pedí a Dios un coche nuevo y nos lo mandó. ¿Y sabes cuánto pagaba yo a la quincena? 1,230 pesos, no es nada. Pero yo no se lo pedí, de verdad. Él puso a unas personas que nos dijeron, oigan, pues les echamos la mano, les queremos pagar la mitad de la mensualidad. Ah, bueno. Pues, ¿qué digo? Pero le han salido patitas a las bendiciones y nos han correteado, nos han alcanzado. De verdad, familia, Dios te quiere bendecir en todos los ámbitos. Te hablo del material para que también entendamos que Dios quiere bendecir tus finanzas, pero lo principal es lo espiritual. Segundo beneficio, Dios te va a amar. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, van a vivir con nosotros. Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo van a vivir con nosotros. Dice, haremos morada, haremos un hogar. Pero dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Dios te va a amar. Pero pastor, usted dice que Dios me ama. Sí, Dios te ama. Dios te ama, aunque seas terco como mula, dirían por ahí. Dios te ama. Pero qué mejor una que te reconfirme su amor, ¿verdad? Y otra, vamos a ser honestos. ¿Cuántos de aquí tenemos hijos? ¿Amamos a nuestros hijos? Pero ¿no es un poquito más fácil amar al que menos te da lata? Honestamente. Seamos honestos. Hay un hijo que da más guerra que otro. Y los amas a los dos, sí, o a los tres, o a los que tengas. Pero es más fácil amar al que da menos guerra, al que es más obediente. Esa es una realidad. Los padres amamos a nuestros hijos, pero hay uno que te cuesta menos trabajo. Pues este se porta bien, este va bien en la escuela, este es más chambeador, este no me da guerra. Esa es la realidad, familia. Es más fácil. Dios te ama. Ya es un hecho que te ama. Pero yo creo que le podemos facilitar el amor de Él para con nosotros. Tercer beneficio, dice, recibirás lo que pides. Primera de Juan 3:22 dice, recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Qué le agrada? Que le adoremos, que le cantemos, que hagamos sacrificios de obediencia. Eso es lo que le agrada. Entonces dice, recibimos todo lo que pedimos. Si no lo crees, ponlo a prueba, familia. Ponlo a prueba. Dios te quiere inundar de bendiciones. Yo he recibido un montón de bendiciones que no tienen que ver con lo espiritual. No sabes cuántas veces en mi vida Dios ha cumplido los anhelos de mi corazón. Por obedecerle. Por obedecerle. Dios conoce los anhelos de tu corazón. Y a lo mejor algunos dices, bueno, es que este anhelo no es espiritual. Es que yo quiero tener un carrito, por ejemplo. Pero igual sin carrito vivo mi vida, ¿no? O sea, no pasa nada. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere. El otro día me decía una hermana, es que voy a orar para que Dios me dé una bicicleta. Le dije, no, ora para que te dé un coche.
Pues es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué no te va a querer bendecir? ¿Por qué no? Si no tienes coche, ahora por un coche, Dios abre camino. Es que gano poquito, empieza a ahorrar poquito. 200, 500 pesos a la quincena, Dios va a multiplicar el dinero. Te lo digo porque lo he visto. Vas a recibir lo que pides, pero tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Cuarto beneficio, dice, serás dichoso. Es decir, serás feliz, estarás alegre, contento. Lucas 11:28 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Si tú obedeces, vas a ser feliz, dichoso. Eso dice la palabra. ¿Verdad? Algunos venimos de la iglesia católica y parece que el padrecito nos bautizó con limón. ¿Verdad? Nos vemos agrios. Dan una carota así. Dice, pues yo soy cristiano. Pues díselo a tu cara. Vas a ser feliz. Ahí dice, dichosos más bien. Dichosos es muy feliz. No sé tú, pero yo ya no necesito alcohol para ser feliz. Yo antes sí necesitaba alcohol. O sea, si iba a una fiesta es porque me iba a ir a embriagar y para estar contento. Si no, pues como ¿para qué? Sí, eso yo pensaba, ¿no? Si no, ¿qué chiste tendría? Pero ya no necesito alcohol o ningún otro vicio para ser feliz, para cantar, para bailar, para reír. Hay quienes bailaban cuando tenían unos alcoholes encima, ¿verdad? Aquí no, aquí venimos a cantar y a alabar. Si tú no bailas es porque no quieres. Yo aquí muevo mis kilos de más y le aplaudo al Señor y levanto mis manos y le canto fuerte. Algunos me han escuchado cantar. ¿A poco no canto bien feo? Pero con sentimiento, porque es para Dios. No me importa si mi voz está fea. Digo, igual a los de al lado les molesta. Sí. Pero es para mi Señor, es para mi Dios. Dios me permite ser feliz cuando le canto y le adoro. Quinto beneficio, Dios te sostendrá. Salmo 37, 23 y 24 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. ¿Sabes si podemos tropezar? Sí la podemos regar, pero dice que Dios nos sostiene de su mano, que no vamos a caer. No sé si a ti se te figura, pero a mí se me figura mucho esta palabra cuando mis hijas eran chiquitas. Que tienen como un añito y medio y van aprendiendo a caminar, ¿verdad? Y las llevas de la mano y cuando se van a tropezar, por ejemplo con este cable, las levantabas de una mano, ¿no? Y evitabas que cayeran y que se pegaran. Así el Señor, imagínate esa escena, tu papá, tu Padre Dios sosteniéndote de la mano, protegiéndote, jalándote hacia arriba para evitar ese golpe. Familia, tenemos que comenzar a entender que si tú ya hiciste la semana pasada el compromiso de permanecer, necesitamos ahora subir ese segundo escalón y obedecer. Obedecer. Debemos de ser obedientes. Yo sé que no nos gusta, a los seres humanos no nos gusta obedecer. Esa es nuestra naturaleza, ser desobedientes. Pero dice en la palabra el Señor, ahí está la bendición si obedeces. Y ahí está la maldición si no obedeces. Pero es que yo no soy cristiano, no importa. Las leyes espirituales, las leyes de Dios se aplican seas o no seas cristiano. Ve al pueblo de Dios. La gente con más dinero en el mundo son judíos. Pero son unos desgraciados algunos, ¿no? Sí, pero Dios los bendijo. Dios les dio multiplicación. Y Dios no va a ir, no se echa para atrás. Ya que ellos, algunos, no digo todos, tengan comportamientos incorrectos, pues yo qué te digo. Los judíos son los dueños del mundo. Económicamente hablando, ¿verdad? Dice Efesios 6, 2 y 3, y te lo he leído muchas veces, ya te lo deberías saber de memoria. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.
Resumo, honra a tus padres para que te vaya bien. No honres a tus padres para que te vaya mal. Dios no va a hacer excepción. O sea, tú no le puedes decir a Dios, pero es que mi mamá es bien desgraciada. Dios va a decir, tú tienes que honrarla. Pero Dios no es cristiana, tú tienes que honrarla. Adora la Santa Muerte, tú tienes que honrarla. Es satánica, tú tienes que honrarla. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Si hubiera ahí un paréntesis que dijera, excepto si es satanista, si adora la Santa Muerte, si es secuestradora, si vendía droga, si tuvo un aborto, pero no hay ese paréntesis. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. A veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal? Si yo salgo a trabajar todos los días y me esfuerzo, si le echo ganas, pues no sé, a lo mejor no honras a tu padre y a tu madre. Es que muchas veces hay que indagar, ¿en qué la estoy regando? ¿Por qué no me están saliendo bien las cosas? ¿Por qué no me funciona lo que hago? Dios no te puede bendecir, no puede ir nunca contra su palabra. Dios no es un Dios cambiante. Lo que dice en la palabra se cumple. No hay excepciones. Si obedeces, te bendice. Si desobedeces, te maldice. Por ejemplo, te comentaba hace como 2 semanas que yo diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es el 10% de mi salario, de mis ingresos, de todo lo que gano. Yo lo empecé a hacer hace más de 25 años, porque un día me dijo mi papá, oye hijo, tienes que diezmar. ¿Qué es eso? El 10% de lo que ganas lo tienes que dar. Ok, está bien. Y mis finanzas siempre han estado bendecidas, aún en tiempo de escasez, en tiempo de la pandemia. En la pandemia muchos se quedaron sin chamba. Y a nosotros siempre nos bendijo el Señor. Siempre. Nunca nos faltó nada. Jamás me ha faltado nada. Siempre ha sido Dios. Obviamente en el paso del tiempo, de los años, pues todos tenemos altas y bajas, ¿no? Pero mis finanzas en lo personal están blindadas. Dios siempre nos provee. Siempre, como te digo, siempre hemos tenido coches. Siempre, gracias a Dios, hay 2 coches en la casa. Siempre hemos comido bien. A veces podemos ir a un restaurante y a veces no. A veces podemos ir a echarnos unos tacos y a veces no. Pero siempre Dios nos ha proveído. Mis hijas siempre han estado en escuelas particulares. ¿Por qué, pastor? ¿Tiene mucho dinero? No. Dios siempre me ha dado para pagarlas. No me sobra el dinero, pero Dios siempre me ha dado. Siempre han estado en escuelas cristianas. Yo siempre he buscado que su educación sea cristiana, porque para mí es una formación importante. Pero no es porque me sobre el dinero, es porque he obedecido. Es porque he obedecido y Dios nos ha bendecido. Estoy acostumbrado a que si Dios me da una indicación, yo la cumplo. La cumplo, la que sea. O sea, Señor, lo que tú digas. Ayer tuvimos un tiempo de oración, ayer fue sábado, de 5 a 8 de la mañana, 3 horas. Me levanté a las 4. Me encanta dormir, disfruto mucho dormir, no porque sea flojo, pero cuando uno trabaja tiene derecho a dormir. Pero si le tengo que entregar parte de mi sueño, de mi descanso, no importa. Si Dios me dice, a la hora que me diga. Si Dios me dice, vas a orar a las 2 de la mañana, a la hora que tú digas. Familia, esta prédica no es para amenazarte, no es una amenaza, no es para obligarte a nada, no es para hacerte manita de puerco, y mucho menos para juzgarte, para nada. Es para que entendamos qué compromiso debemos de tener. Hay otro nivel después de la permanencia, de decidir permanecer, y es la obediencia. Y sabes, es un nivel bien básico. Si tú lo analizas, todos los que estamos aquí fuimos niños, ¿verdad? ¿Y qué te decía mamá en casa? Haz la tarea, lávate las manos, di por favor y di gracias, lávate los dientes. ¿Nos decían eso, mamá y papá, o no? ¿Y qué hacíamos? Obedecer o desobedecer. Y desde ahí venía la consecuencia, ¿no? Si yo no me bañaba, a mí me daban karate, por ahí dicen. O sea, desde ahí viene, es un nivel bien básico.
que deberíamos de haber entendido hace muchos años, 20, 30, 40, 50 años, dependiendo de tu edad. Desde niños teníamos que haber aprendido ese nivel y nos lo saltamos. Nuestros padres daban una palabra y nosotros obedecíamos. Y familia, yo te quiero invitar a que tomes esta palabra con sabiduría y que la atesores en tu corazón. Que comprendamos que es para nuestra bendición, te reitero, Dios quiere que obedezcas, pero el que va a ser bendecido eres tú. Hagamos ese esfuerzo. No sé, a lo mejor no te han salido las cosas como tú quieres en los últimos años, meses, no lo sé. A lo mejor es porque hay cosas que no has obedecido, que no has puesto en práctica. Pero sabes, tal vez hoy es el día para que cambies eso. Tal vez hoy es el día para que tomes la decisión. Porque sabes, si yo te pregunto, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿en qué estás fallando? ¿Qué es lo que realmente no estás obedeciendo de lo que dice la Biblia? La mayoría de nosotros sabemos de qué pie cojeamos. No es que no sepamos la Biblia, yo sé que no nos la sabemos de memoria, pero si yo te preguntara, estoy seguro que sabes qué no has obedecido y tienes que obedecer, qué no has cambiado y tienes que cambiar, porque Dios te lo ha dicho. Uno sabe. Cuando uno es niño y hace una travesura y te escondes, sabes por qué te estás escondiendo. Hasta los animalitos. ¿Cuántos tienen un perrito o un gatito que saben que si hicieron algo, se esconden? ¿O no? Igual nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Familia, no es juicio. Simplemente hay que obedecer. Lo que dice la palabra, pastor, no me gusta ni modo. A mí no me encanta obedecer todo lo que tengo que obedecer. No me gusta, porque esa es nuestra naturaleza. Pero ¿sabes qué? Sí te quiero decir que con nuestra desobediencia lo que estamos haciendo es detener la bendición. Porque dice Dios, ahí está la obediencia si obedeces, ahí está la bendición si obedeces, o la maldición si no obedeces. Pero Dios no dice, ahí te quiero mandar las bendiciones, pero nosotros estamos así, deteniéndolas. Con nuestra desobediencia. ¿Quieres ser bendecido? Hay cosas en las que quieres ser bendecido. Obedece. Ponte sobre tus pies, familia. Ponte sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a orar es platicar con el Señor, con nuestro Dios que está en este lugar. Te reitero, la palabra dice, en donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. Eso dice la palabra. Entonces aquí habemos más de dos. Y estamos buscando a Dios, venimos en el nombre de Dios. Así que Él está aquí, Él está en este lugar. Por eso te invito a orar, para que le platiques, para que no te distraigas, cierra tus ojos, pero platica, Él está aquí. Señor, gracias, Padre bendito. Iglesia Alcance Familiar.